¿Qué es exégesis? Tal y como lo hemos definido, ¿sí, hermano? Es la interpretación del texto ajustada literalmente a lo que dice la escritura. Ajá, muy bien. Interpretación con base en lo que dice el texto. Muy bien. ¿Qué más? Es extraer del texto lo que dice el texto. Muy bien. Perfecto. Digamos que ese es el significado más sencillo y más descriptivo de exégesis. Exégesis es extraer, es sacar, es poner delante de ¿qué? Lo que dice el texto mismo, ¿cierto? Para de esa manera poder escuchar nosotros y poder hacer oír a otros la voz de quien habla en este texto. ¿Y quien habla en todo texto bíblico? Dios mismo. Él es el autor de la palabra, Él es el autor de la Biblia. ¿Okay? Entonces, eso es exégesis. La exégesis, para ponerlo en los términos más sencillos, hermanos, responde básicamente a tres preguntas. Número uno, ¿qué dice el texto? Ahí no le agregamos ni le quitamos nada, bueno, eso procuramos. Dos, ¿cómo lo dice el texto? Y tres, ¿qué quiso decir el escritor? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué quiso decir el escritor? Para responder a estas tres sencillas preguntas, entonces pasamos por las diferentes etapas descritas en la hoja de trabajo número 2.1. Comenzamos por definir el género literario del texto que estamos estudiando. ¿Qué quiso decir? Espero que todos estén familiarizados con este concepto de género. Por ejemplo, ¿cuál es el género del texto del mensaje del pastor Ángel Encinares? Epístolas, ¿cierto? ¿Qué otros géneros literarios tenemos en el Nuevo Testamento? Poético, narrativo, tenemos histórico. Sí, y más específicamente el género evangelios, ¿cierto? Al género narrativo pertenece también el libro de los Hechos. La mayor parte son epístolas, pero tenemos también un libro muy particular que pertenece al género apocalíptico o género profético, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿qué géneros tenemos? El género poético, tenemos el género narrativo o histórico, ¿sí? Tenemos el género profético, ¿no? Profetas mayores, profetas menores. Entonces, eso es lo primero que tenemos que establecer, el género al que pertenece el texto que estamos estudiando, ¿no? Porque cada género, como Carlucci nos va a explicar más adelante, tiene unas características propias que no podemos pasar por alto. No es lo mismo exponer un salmo que exponer una epístola, ¿no? En el salmo, por ejemplo, hay demasiado lenguaje figurado, no podemos interpretar literalmente el lenguaje poético, ¿no? Entonces, pistas y pautas como estas necesitamos tenerlas en cuenta. Luego, necesitamos conocer el contexto histórico de ese texto, su autor, su situación, los destinatarios, así como el contexto literario, lo que hay antes, lo que hay después, ¿no? El contexto gramatical inmediato, porque cada autor intencionalmente ubicó cada pasaje en el lugar que creyó más conveniente, eso es importante. Luego hemos de plantearle al texto las famosas preguntas básicas. ¿Recuerdan cuáles son esas preguntas básicas? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Esas tres preguntas nos permiten establecer el contexto del pasaje. Luego vienen ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y así que, ¿no? Esas están más especificadas en la hoja de trabajo 2.2. Estos, a propósito, hermanos, son los materiales que ustedes van a trabajar esta tarde con el pasaje que se les asigna. No todos los pasajes responden a estas 7 preguntas, ¿no? Pero hemos de plantearlas de todas maneras para conseguir su respuesta.
básicas, entonces chequeamos palabras repetidas. ¿Por qué es importante saber cuántas veces se repite una palabra en un texto? Porque la repetición nos da a nosotros una idea de cuán tan importante es esa palabra, esa expresión para el escritor, por lo tanto para nosotros también. Chequeamos igualmente similitudes, contrastes, causas, relaciones causa y efecto, ¿no? Todo eso lo tienen ustedes bien especificado en la hoja 2.2. Una vez que hemos respondido a esas preguntas básicas, hemos establecido palabras repetidas, contrastes, etc., entonces procuramos definir el esqueleto de ese pasaje, tener una estructura básica del pasaje, ¿no? Sin imponerle una estructura externa. Ese es el esqueleto del pasaje. Y finalmente, entonces, procuramos llegar al corazón del texto, a la idea central. Entonces, fíjense, hermanos, que el corolario, el resultado final, el fruto de todo el trabajo exegético de un texto tiene que derivar en la idea central. La buena noticia es que cuando usted tiene la idea central de ese texto, tiene ya por lo menos el 70% de su sermón. Ese no es trabajo perdido, ese es el trabajo bien invertido, bien sudado. Cuesta llegar allá, pero vale la pena. Por eso, los minutos que me quedan antes del receso, vamos a emplearlos hablando de la idea central. ¿Cómo arribar a la idea central? Teniendo en cuenta, hermanos, que allá se llega después de haber hecho todo el trabajo exegético. Sí, Patricia. La idea central a veces se ve así, como un candado bien cerrado. Para el que no tenemos las llaves. Y nuestra invitación y desafío es encontrar la llave para abrir ese candado y para poder entonces entrar y disfrutar de toda la belleza, de toda la riqueza del texto bíblico. Muy bien. La invitación entonces es a que descubra la mente central. Partamos de la base de que la mente humana busca naturalmente ¿qué cosa? La unidad. Por ejemplo, ¿qué ve usted aquí? ¿Alguien? Si lo alcanza a ver, un cuadro. Pero, ¿este cuadro está completo? No. No está completo. Fíjense, sin embargo, ¿qué fue lo primero que usted vio? Un cuadro. Porque la mente humana busca naturalmente la unidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué veo? Estrellas y estrellas. Una flecha. Si le meten más estrellas, podría ser la bandera de la Unión Europea. Muy bien. Carlucci vio de una vez aquí una constelación. ¿Qué forma tiene esa constelación? Un bastón al revés, con signo de interrogación. Una forma de cucharón con el que sacamos el sancocho, hermanos, de la olla, ¿cierto? Por eso comúnmente a esa constelación se le llama así la constelación de los cucharón. Entonces fíjense que en nuestra mente vimos no un número indeterminado de estrellas allí sueltas, sino que vimos de una vez la forma de una constelación. Su mente
está haciendo la pregunta, ¿cuál es la idea central? Así use esas palabras o no. ¿Cuál es la idea central de un libro, de una película, de un artículo del periódico, de un comercial de televisión? Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el primer comercial que viene en su mente? Le estamos poniendo el alma. Le estamos poniendo el alma. Muy bien. Colombia es una gerente de Bancolombia aquí. Karina, por favor, diles a los jefes que han cumplido su propósito. Porque, hermano, si hay personas que saben de idea central, son los publicistas. Lo que David acaba de decirnos es la idea central de ese comercial. Todo ese comercial se resume en esa idea central. Y si el televidente lo grabó y lo repite, los publicistas cumplieron su cometido. Le estamos poniendo el alma. Eso es. Uno procura establecer también la idea central de los discursos políticos. A eso es más difícil. Encontrar una idea central, pero uno procura hacer. ¿Qué los manes dicen? Recordemos lo que Adam Robinson dice. Recordemos lo que Adam Robinson dice en su libro en relación con cómo debe ser un sermón. ¿Y cómo debe ser un sermón? Díganlo conmigo, por favor. Un sermón debe ser como un disparo de fusil, no una escopeta de balines. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos disparos? El de fusil es uno solo y procura dar a un blanco, ¿cierto? El de escopeta o de balines. Okay. Aquel que cumple el objetivo de apúntele a nada y verá que le pega, ¿no? Hay muchos sermones así. Entonces, el instrumento más importante en la comunicación de ese sermón que quiere ser como un disparo de fusil es la idea central. La idea central. ¿Qué es la idea central? Dependiendo del autor que usted lea, esa idea central se llamará tema, idea principal, gran idea, pensamiento principal, tesis, énfasis textual, proposición central o aforismo. Diferentes nombres para una misma cosa. Estamos hablando de la idea central. En su libro, La predicación bíblica, Haddon Robinson dice que la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. En ese sentido, e idealmente, cada sermón es la explicación, la interpretación o aplicación de ¿cuántas ideas? Una sola idea dominante, apoyada desde luego por otras ideas, todas, eso sí, extraídas de un pasaje o varios de las escrituras, de la palabra de Dios. Ramesh Richard, discípulo aventajado de Haddon Robinson, en su libro que escribe procurando sistematizar un poco a Robinson. Robinson en su libro habla de 10 etapas, Ramesh las ha reducido a 7. Para aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de conseguir el libro de Ramesh, que se llama La predicación expositiva, háganlo. Es un libro valioso, complementa mucho el de Robinson. La proposición central del texto o idea central es la unidad singular de pensamiento que une y da significado a todos los aspectos particulares de un texto. Entonces fíjense que estamos hablando aquí de una idea central, una sola idea por texto y por lo mismo por sermón. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes de esa idea central? Son básicamente dos: el tema y el complemento. ¿Cuáles son los componentes de la idea central? El tema complemento. Y el complemento. ¿Qué es el tema? Es la respuesta a la pregunta: ¿de qué está hablando el escritor? ¿De qué está hablando el escritor? Y el complemento es la respuesta a la pregunta: ¿qué dice acerca de lo que está hablando?
En otras palabras, la idea central, hermanos, es el qué de qué. ¿Qué dice? ¿Y qué dice acerca de lo que dice? ¿Qué dice el escritor? ¿Y qué dice acerca de lo que dice? El primer qué será nuestro tema, el segundo qué será nuestro complemento. La pregunta del millón es cómo descubrir esa idea central en un texto bíblico. Y aquí unos sencillos pasos para llegar hasta allá, teniendo en cuenta que, como dije antes, este es nuestro último paso en la exégesis, o este es más bien el resultado de nuestra exégesis, ¿no? Antes hemos respondido a qué dice el texto, hemos hecho las preguntas básicas, hemos chequeado palabras claves, relaciones en el texto, hemos visto la estructura, ¿no? Y finalmente entonces si respondemos a qué quiso decir el escritor, la respuesta a esa pregunta es la idea central. Primero, identifique el tema general de ese pasaje, el tema general, ¿no? Después de varias lecturas del texto, ya tenemos una idea de ese tema general. En ese sentido nos ayudan también los títulos y los subtítulos que los traductores de la Biblia le han colocado a estas secciones. Entonces, aunque no son inspirados, nos ayudan mucho a identificar el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el título o subtítulo que tiene el pasaje que el pastor Ángel Encinares expuso anoche? ¿Qué título o subtítulo le han dado? Bendiciones espirituales en Cristo, ¿no? ¿Está relacionado este tema con el contenido del pasaje? Dice beneficios de la redención. Beneficios de la redención. Entonces, nos orientan, ¿cierto? Otra vez, no son inspirados, pero nos ayudan a identificar el tema general de ese texto. Segundo, haga las preguntas amigas. ¿Cuáles son esas preguntas amigas? Las 7 preguntas básicas de las que ya hablamos. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Así que Harold Robinson, para ayudarnos a memorizar esas preguntas, compuso una estrofa, ¿no? Para que podamos recordarlas más fácilmente. Tengo 6 fieles amigos, me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son ¿cómo? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Bueno, a él se le quedó una por fuera. Recuerden que cada una de estas preguntas nos conduce a una respuesta. Cuando usted pregunta ¿cómo?, ¿qué respuesta está buscando? Modos o maneras o formas. Cuando pregunta ¿qué?, está buscando una identificación. ¿Por qué? Debe darnos causas, razones o argumentos. ¿Cuándo? Nos debe describir un tiempo, ya sea un tiempo cronológico, tiempo atmosférico, tiempo ministerial. ¿Dónde? Nos conduce a un lugar. ¿Quién? A una persona. ¿Para qué propósito? Así que nos da resultados por medio de el medio o instrumento. Ahora, una recomendación aquí: en vez de interrogar al pasaje con sus propias preguntas, más bien descubra las preguntas que el escritor está contestando en el mismo texto. Como dije antes, no todos los pasajes responden a las 7 preguntas básicas. Nuestra tarea es identificar aquellas que el texto sí contiene y responde. ¿Okay? Bueno, entonces, primer paso en nuestro camino hacia la idea central es identificar el tema general. Segundo paso, preguntas amigas, ¿no? Si usted fue juicioso en la exégesis, ya adelantó este paso, ya hizo la tarea de responder a esas preguntas. Ahora, en tercer lugar, haga y conteste la pregunta tema. La pregunta tema. ¿Y cuál es la pregunta tema? Si usted me ha seguido. A ver. ¿De qué habla el escritor? ¿De qué está hablando el escritor? El primer ¿qué? ¿Qué dice el escritor? Esa es nuestra pregunta tema. Recuerden, el tema es la respuesta a la pregunta principal
que el pasaje está contestando. En cuarto lugar, haga y responda la pregunta del complemento. ¿Cuál es la pregunta del complemento? ¿Qué dice acerca de lo que dice? El segundo qué. El nuestro qué de qué es el segundo qué. El complemento entonces identificará la respuesta a la pregunta principal que el texto está contestando. ¿Okay? Algún ejemplo aquí bien sencillo. Tomemos este texto. El mar de San Andrés es multicolor. Quienes han tenido la bendición de estar allí estarán de acuerdo con esto, ¿cierto? ¿No? Así no se habla del todo nuestro, pero sigue siendo multicolor. ¿Cuál es el tema general de esta declaración? ¿De qué está hablando el escritor de ese texto? Del color. El color del mar. ¿El mar de San Andrés? Así de sencillo. ¿Qué dice del mar de San Andrés? Multicolor. ¿Cuál es la pregunta tema de este texto? ¿Qué dice el escritor y qué es lo que dice? ¿De qué está hablando? Varios colores. Muy bien, muy bien. En general está hablando del mar de San Andrés, pero específicamente está hablando del color del mar de San Andrés. ¿Sí? Y ahora la pregunta del complemento. ¿Qué dice acerca de lo que dice? Si de lo que está hablando es del color del mar de San Andrés, ¿qué dice acerca del color del mar de San Andrés? Es multicolor. ¿Qué es? Multicolor. ¿Qué es multicolor? De esa manera, entonces, nuestra idea central quedará así. El color del mar de San Andrés es multicolor. El color del mar de San Andrés es multicolor. ¿Sí? ¿Estamos? No se preocupen. Estamos comenzando aquí de lo más sencillo a lo más complejo. Aquí les comparto una de las delicias de mi tierra. El tamal tolimense es el mejor país. Si usted no lo ha probado, se ha perdido la mitad de la vida. Procure antes de morirse comer tamal tolimense. ¿Ah? De acuerdo. Muy bien. Identifique cuál es el tema general. ¿De qué está? El tema general es el tamal tolimense. Ahora, ¿de qué está hablando el escritor? Es decir, ¿cuál es el tema de su texto? ¿De qué está hablando? Sabor, la calidad. Muy bien, está hablando de la calidad del tamal tolimense. Y si está hablando de la calidad del tamal tolimense, ¿qué dice acerca de esa calidad? Es la mejor. Que es la mejor. Entonces, si yo sumo el tema de ese texto con su complemento, tengo esta idea central. La calidad del tamal tolimense es la mejor. ¿Okay? Muy bien. Tomemos este texto tomado del libro de Robinson. Un buen sermón, dice Robinson, nos deja asombrados de lo que sabe el predicador acerca de uno. Propósito, ¿está usted de acuerdo con esta declaración? Cuando el hermano viene a decirle, uy, pastor, ¿quién le vino con el chisme? Porque el sermón que usted predicó fue para mí. Bueno, usted sabe que está frente a un buen sermón, ha hecho un buen trabajo. Un buen sermón nos deja asombrados de lo que sabe el predicador acerca de uno. ¿Cuál es el tema general de esta declaración? ¿De qué está hablando? En general. ¿Está hablando del sermón? ¿Sí? Recuerden, ese es el primer paso, nuestro acercamiento general al texto. ¿Okay? Pero ¿cuál será el tema de ese texto? ¿Qué dice acerca del sermón?
Está hablando del efecto. ¿De qué más? En ese sentido de la calidad del sermón, ¿sí? De la reacción que genera el sermón, ¿sí? De la relevancia. Digamos que, y aquí las palabras pueden cambiar, ¿no? Por eso no vamos a discutir, pero de lo que está hablando el escritor es de la prueba de un buen sermón. Es decir, cómo saber si un sermón es bueno o es malo. Y si está hablando de la prueba de un buen sermón, ¿cuál es esa prueba? Revela lo que usted es. ¿Cierto? Es lo que está diciendo el texto. De ahí que nuestra idea central de ese texto luciría como es. La prueba de un buen sermón es que revela lo que usted es. La prueba de un buen sermón es que revela lo que usted es, ¿no? A propósito del libro de Haddon Robinson, hay 2 capítulos dedicados a trabajar con la idea central, y hay un buen número de ejercicios que ustedes pueden desarrollar allí, y al final pueden comprobar ustedes qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron de la respuesta que el mismo Haddon Robinson da de esos ejercicios. Un ejemplo bíblico ya acercándonos a los textos que vamos a trabajar. ¿Qué tal este? Proverbios 22:1 dice, véanlo conmigo por favor, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Muy bien, ahí con la persona que tiene más cerca a usted, en parejas, en 3 minutos por favor, trate de establecer, número 1, el tema general de este texto, 2, el tema de este texto, y 3, el complemento de este texto, y desde luego resuma todo eso en una idea central. ¿Cuál es la idea central de este proverbio? El proverbio 22:1. ¿Qué dice? A ver. De más. Escríbalo, por favor. ¿De qué está hablando? Escribir nos ayuda a aterrizar nuestras ideas. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama es más que la plata y el oro. Está hablando Del buen nombre de las muchas riquezas. Está hablando del buen nombre. ¿Qué dice del buen nombre? Que las muchas riquezas y buena fama es más estimada. Es más valioso. Más valioso. El buen nombre. Hablando de reputación, podríamos decir. De reputación. Sí. ¿Qué dice de la reputación? De la buena reputación. Que es más valiosa Que las muchas riquezas. Que fama, que plata y oro. Digo, que riqueza. Que plata y oro, porque la fama. Porque buena fama como buen nombre. Por favor, levante su mano. Le vamos a dar el primer lugar para el criterio ahora. Entonces tenemos complemento sería el valor de una buena reputación. Y eso no es lo que dijo. Vamos a hacer tomando aromática, ¿no? De guanábana. Está bueno. El tema, la reputación del hombre. El tema es la reputación. La reputación. Ajá. ¿Qué dice de ese tema? Que es más importante. Que es muy valioso. Muy valioso.
tiene ya su idea central? Aquí la tenemos. Dale, dilo. La reputación del hombre es más valiosa que la riqueza. Dile a aquel. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Ya, pare por favor, no de sufrir, pero de escribir. Y vamos a escuchar la idea central de Javier y Claudio. Bueno, la idea central para nosotros. Bueno, primero digo. En el que exactamente hay un paralelismo. Buen nombre, buena fama es la misma cosa, es la misma idea, ¿no? Entonces no hay necesidad de repetir. Buen nombre, buena fama es la misma idea. ¿Están de acuerdo con la idea central de los hermanos? Hay una propuesta. Acá hay otra propuesta. A ver, Sí. sí. Nosotros, bueno, muy similar, pero en vez de escribir buen nombre y buena fama, decidimos escribir reputación. Ajá. Siendo, bueno, el tema, reputación del hombre, Sí. complemento, el que es más valioso que las riquezas, más valiosa que las riquezas. Ajá. ¿Cómo Entonces, quedaría el tema entonces? más complemento, la reputación del hombre es más valiosa que riquezas, pero Muy bien. Entonces, incluyendo dinero y... ya, no hay problema con el uso de palabras, ¿no? Porque igual dependiendo de la versión que usted lea de la Biblia, va a variar el nombre de fama, reputación, nombre y demás. No, pero pero estamos ahí leyendo está la Reina entonces Valera. la idea, ¿no? Estamos en la Reina Valera. Todos estamos de acuerdo entonces en que el tema de este texto es el valor de una buena Reputación. de un buen nombre o de la buena fama. ¿Ok? El complemento es que sobrepasa el de la riqueza. De ahí que nuestra idea central sería el valor de una buena reputación sobrepasa y el de las Riquezas. ¿ok? Y usted puede redactar en la forma en que lo hicieron estos grupos, pero la idea está ahí, la idea es la misma. ¿Ok? Y vamos a concluir entonces este tiempo de taller, hermanos, cuando estamos trabajando epístolas, con el ejemplo de un pasaje. Los anteriores ejemplos, escúchenme bien, los ejemplos anteriores solamente respondían a una pregunta. Por lo general, los pasajes que nosotros predicamos, párrafos, perícopas, a menos que estemos predicando solamente un versículo, pero por lo general todo pasaje responde a varias de las preguntas amigas, como vamos a ver a continuación. Vamos a detenernos entonces en este pasaje de la carta o epístola, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, un texto que tiene que ver igualmente con nosotros. Y vamos a tomarlo, hermanos, entonces no solamente como un ejercicio académico, pedagógico, pues dejemos que el Señor nos hable también mientras practicamos cómo arribar a una idea central. ¿Quieren leer conmigo este pasaje, por favor? Vamos a hacerlo en la versión Reina Valera del 60. Conmigo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos que vimos para llegar a la idea central? A ver, recuérdenlos. Número 1. Identifique el tema general. Identifique el tema general. ¿Okay? Vamos a pedir a alguna de ustedes que tenga buena, por favor. Quiera aquí. Gracias, Claudio.
Si no, puedes ir escribiendo esos pasos ahí en el tablero, es tan amable. Número 1, entonces, tema general. Sí. El segundo paso es: haga las preguntas amigas. Haga las preguntas amigas. Entonces, número 1, tema general. 2, preguntas amigas. Sí. Tercer paso. Haga la pregunta tema. Haga y Muy conteste la bien. pregunta. Pregunta tema. Faltó uno. Número 4, Faltó uno. Haga y responda la pregunta del complemento. pregunta del complemento. Ah, no, sí, no. Y número 5, Se me la resumió en un paso. Ahora conteste la pregunta de qué está hablando de usted y qué dice esa. una, el tema con el complemento y tendrá su idea central. ¿Ok? Bueno, y aclarando entonces, como lo hice hace un momento, que en estos pasajes ya entonces, para responder a la pregunta tema, necesitamos tener en cuenta la pregunta principal a la cual está respondiendo el escritor. De todas esas preguntas amigas, hay por lo general una pregunta principal a la que el escritor responde. Y número 5, entonces, idea central. Gracias, Claudia. Vamos entonces con nuestro primer paso. ¿Cuál es el tema general de este pasaje? ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Gracias. La visión a la grey de Dios. Está hablando de apacentar la grey, ¿sí? Ajá. Funciones de los ancianos. ¿Sí? La administración de los ancianos. La administración. Pastoreo. Cómo apacentar la grey. ¿Sí? Entonces, en nuestro paso número 1, identifique el tema general. Hay un imperativo que está en todo el centro del pasaje, que salta a la vista cuando uno lee por primera vez este pasaje, y es No como teniendo señoría. el imperativo apacentar. Apacentar. ¿Okay? Podríamos entonces decir que el apóstol Pedro está hablando de pastoreo, como ustedes han dicho, ¿cierto? La mayoría coincidimos en eso, está hablando de la función del pastor. ¿Cuál es la función del pastor? Pastorear, apacentar, cualquier palabra que usted quiera usar. En segundo lugar, entonces, vamos a hacerle las preguntas amigas a este pasaje. Y como advertimos antes, no le vamos a imponer nuestras propias preguntas, sino que vamos a responder a aquellas que están en el texto. ¿Cuáles preguntas están planteadas en el texto? ¿Cómo? ¿Quién o quiénes? ¿Cuál más? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Hay un dónde aquí explícito? Sí, ya el cómo lo mencionamos. ¿Quiénes? Hay un por qué. Por lo menos no es explícito, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Hay un para qué? ¿O un por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Ajá. Ok. ¿Habrá una así que? ¿Tabla de resultados? ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, leyendo versículo a versículo el pasaje, nos vamos encontrando con estas preguntas. ¿Cómo comienza el apóstol Pedro? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, Anciano, también con ellos. testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿A qué pregunta está respondiendo aquí? La pregunta aquí, ¿por quién? Se está hablando de sí mismo como anciano. Bien, versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿A qué pregunta está respondiendo aquí? ¿Qué? 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 Exactamente, está respondiendo a la pregunta ¿qué? ¿Qué? ¿No? Recuerda, alguno dijo, está hablando de las funciones, de el qué del pastoreo. En la segunda parte del versículo 2, entonces, dice que hemos de apacentar no por
fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estas son respuestas a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Muy bien, nos está diciendo las formas o maneras en que ese pastoreo debe tener lugar. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que. Bueno, aquí está un poquito más complicado, ¿cierto? Pero parece que está respondiéndonos aún por qué, ¿no? De lo que antes ha dicho. Ahora, por lo general, hermanos, cuando respondemos a estas preguntas básicas o a estas preguntas amigas, ¿no? Hemos de tener en cuenta la secuencia que se va desarrollando, y por lo general ese es el orden, ¿no? Hay un quién, hay un dónde, un cuándo, hay un qué, ese que va acompañado de un cómo, por lo general el cómo de un por qué, y termina respondiéndose a la pregunta así que el resultado, ¿no? Entonces me parece que por lo menos a estas 4 preguntas está respondiendo el apóstol en este pasaje. ¿Okay? Muy bien, entonces hemos definido el tema general. ¿Cuál es el tema general de este pasaje? El pastoreo. Hemos respondido 4 de las 7 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? De esas 4 preguntas, ¿cuál creen ustedes que es la pregunta principal? Y déjenme cualifico la pregunta que acabo de hacerles. Recuerden lo que varias veces les he repetido. A la pregunta, a la idea central, arribamos como fruto de toda nuestra tarea exegética. Entonces, la pregunta principal no es fruto de mi parecer, de mi capricho, no. La pregunta principal la ubico con base en todo el trabajo exegético previo. Este pasaje es relativamente conocido de la mayoría de nosotros. Supongamos que hemos hecho la exégesis de todo este pasaje con base en ese trabajo exegético. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta principal a la que está respondiendo el apóstol? ¿Qué? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, claro, cada uno aquí tendría diferentes respuestas. Lo importante es que esas respuestas tengan un sustento, tengan una argumentación exegética. Entonces, fíjense, ¿Cómo? y es mi opinión personal, y de paso, hermanos, toda exégesis es una opción, toda exégesis entraña riesgo. La única infalible es la palabra del Señor, Él no se equivoca, pero toda interpretación es susceptible, es falible de corrección, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que si hay 2 preguntas principales a las que el apóstol Pedro puede estar respondiendo en este pasaje, es a la pregunta ¿cómo? O a la pregunta ¿por qué? ¿Okay? ¿Qué elementos tengo en cuenta para decidir cuál es la pregunta principal? Todo el trabajo exegético previo, el propósito del escritor, las condiciones de la audiencia, el contexto general de la carta, ¿cierto? Entonces, al tener en cuenta esas consideraciones, si el apóstol Pedro está escribiendo, digamos, a un grupo de líderes, a un grupo de, como lo llama él aquí, ancianos, a un grupo de pastores, a quienes está formando, inexpertos quizá, que están comenzando su tarea pastoral, ¿no? Es posible entonces que su interés es mostrarles cómo deben hacer la tarea. En ese sentido, la pregunta principal sería ¿cómo? ¿Okay? Pero si tengo en cuenta otras condiciones del contexto, de la audiencia, por ejemplo, el hecho de que estos hermanos a quienes Pedro escribe están siendo sometidos a persecución, están sufriendo, están desanimados, ¿no? Es posible entonces
que lo que él tenga en mente es dar una palabra de motivación a estos pastores. Y en ese evento, entonces, la pregunta principal será ¿por qué? Él quiere motivarles, diciéndoles, miren hermanos, ustedes deben pastorear de esta forma porque les espera una recompensa. No hay mejor manera de motivar, ¿no?, que presentar el resultado a largo plazo que se va a obtener. ¿Okay? Entonces, tenemos esas dos opciones, o un cómo o un por qué. Teniendo en cuenta entonces la pregunta principal, respondamos a la pregunta tema. ¿Qué dice el escritor? ¿Y qué dice el escritor? Si la pregunta principal es la pregunta ¿cómo?, ¿a qué responde la pregunta ¿cómo? Cuando yo pregunto ¿cómo?, ¿qué espero como respuesta? Formas, modos, maneras. Si la pregunta principal es ¿cómo?, entonces, ¿cuál será el tema de este pasaje, de este texto? ¿Cómo pastorear la Muy bien, y aquí entonces, fíjense, construimos sobre todo lo anterior. ¿Cuál dijimos que es el tema general de este pasaje? El pastoreo. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Cómo? Teniendo en cuenta esos dos aspectos, entonces ahora hago la pregunta tema. Si el tema general es el pastoreo, si la pregunta principal es ¿cómo?, entonces, ¿de qué estará hablando el escritor? La manera de pastorear. De la manera como los ancianos, como los pastores, como los líderes deben pastorear, deben hacer su trabajo. ¿Okay? Entonces, mi tema luciría como este enunciado que tengo aquí. La manera como los ancianos deben pastorear la iglesia, siguiendo el ejemplo de Pedro, con una promesa de recompensa. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué mete todo eso aquí? Bueno, por dos razones fundamentales que no pueden ni deben faltar en una idea central. La idea central debe ser precisa y pertinente. Precisa porque diga exactamente lo que dice el texto, y pertinente porque encierre todo lo que dice el texto. Y esa es una manera de chequear si su idea central es una idea central buena o no, si cumple esas dos características, si es precisa porque revela el contenido del texto, y si es pertinente porque revela todo el contenido del texto. Si hay algo que se me queda por fuera, esa ya no es idea central. ¿Okay? Está presentando solamente una verdad parcial del texto. Entonces, la manera como los ancianos deben pastorear la iglesia, siguiendo el ejemplo de Pedro, con una promesa de recompensa. ¿Por qué no digo la manera como nosotros debemos pastorear la iglesia? Exactamente, porque esta es la idea exegética. Tiene que ver con el allá y el entonces, tiene que ver allá con ellos. Si estoy hablando de mi idea homilética, entonces yo sí puedo decir la manera en que ustedes deben pastorear, si estoy hablando de un grupo de pastores, deben pastorear la iglesia, es esta. ¿Okay? Pero mi idea exegética entonces debe estar referida al allá y al entonces. Está todavía en el mundo del texto. Muy bien, siguiente paso. Responda a la pregunta del complemento. ¿El qué de qué? ¿Qué dice acerca de lo que dice? Entonces, si de lo que el escritor está hablando es acerca de la manera en que los ancianos deben pastorear la grey, ¿cuál es esa manera? ¿Cuál es esa manera? Sin enseñorearse. ¿Qué dice el texto? Voluntariamente. ¿Qué más? Desinteresadamente. Sin enseñorearse de las ovejas. Okay. Y siendo ejemplo, ¿no? Entonces nuestro complemento luciría de esta manera.
voluntariamente, amorosamente y siendo ejemplo. Usted puede